Bueno, buenas noches muchachos, el día de hoy pues ya vamos a entrar en algo más de trabajo de su parte, ¿cierto? En el curso. Entonces pues hoy requiero pues, su atención porque hoy ya vamos a empezar a calcular complejidad de algoritmos, ¿sí? Y ya a partir de la próxima semana ya entramos en la correctitud, ¿sí? Que pues también requiere bastante trabajo de su parte. Bueno muchachos, entonces para el análisis de algoritmos, ¿cuál es nuestro objetivo? El objetivo es comparar algoritmos que resuelven el mismo problema, ¿cierto? ¿Para qué creen que hacemos la comparación de algoritmos que resuelven el mismo problema? ¿Para qué necesitamos compararlos? ¿Y por qué? Para escoger el más eficiente, ¿cierto? Que eso es lo que nosotros queremos, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? El análisis de algoritmos. Primero vamos a calcular el tiempo de computación. Ese tiempo de computación, muchachos, en otros términos me estoy refiriendo a la complejidad computacional, ¿cierto? Me refiero a la complejidad computacional. Esperen, agando esa letra que está muy pequeña. Me estoy refiriendo a la complejidad computacional, ¿cierto? Eso es lo que vamos a calcular. Bueno, dentro de unas pocas clases haré un pequeño espacio de crecimiento de funciones, lo haremos en notación O, ¿cierto? Notación O o notación omega. ¿Se acuerdan de eso de matemáticas discretas 1, no? Las notaciones de crecimiento de funciones, las cotas. O de FDN, teta de FDN, omega de FDN. ¿Sí lo recuerdan? Sí, aquí lo vamos a usar bastante, ¿sí? Ya después me voy a empezar a referir en esos términos. Luego vamos a hablar, pues, también uno habla del espacio en memoria. Sin embargo, eso no es tan crítico en nuestros días para la mayoría de aplicaciones. ¿Por qué? Cuando se concibe esto, ¿qué teníamos? Máquinas con poca capacidad de memoria. Hablábamos con máquinas del orden de kilobytes de memoria. Entonces, por ello era importante tener en cuenta el espacio, ¿cierto? A esto se le conoce como complejidad espacial, ¿cierto? Sin embargo, muchachos, yo pregunto por eso también, ¿cierto? En términos de estructuras de datos, yo pregunto por eso, por la complejidad espacial también pregunto. Analizar las estructuras de datos utilizadas, bueno, eso lo haremos luego. Identificar el tipo y número de datos de entrada del algoritmo y medidas experimentales. Sin embargo, nosotros nos vamos a concentrar por el momento en calcular el tiempo de computación, ¿cierto? Que eso es lo que voy a empezar a entrar. Entonces, muchachos, la primera pregunta es, en este algoritmo, ¿de qué depende el cálculo, el número de ejecuciones que tiene ese algoritmo? Ese que ya sabemos que calcula, que indica si el número primo es n es primo o no es primo, ¿cierto? Ya hicimos la corrección la semana pasada, el martes pasado. Entonces, mi pregunta es, de este algoritmo, ¿qué hace que dure más o que dure menos? ¿Por qué? Por el ciclo, ¿cierto? La clave de este algoritmo viene en esta parte de aquí que ustedes ven aquí, ¿cierto? De aquí, ¿cierto? Porque esto depende de quién, de n. ¿Qué pasa si n se incrementa? ¿Qué van a tener? ¿Qué pasa si n se incrementa? ¿Qué pasa con el número de ejecuciones? Se incrementa, ¿cierto? Es directamente proporcional, ¿cierto? Entonces, a medida que aumenta n, aquí va a ser más cálculos, ¿cierto? Eso es lo que ustedes deben ver allí. Entonces, esto depende del valor que ustedes ingresan de n, enteramente depende de n, ¿cierto? Entonces, vamos a aprender a cómo calcular esto, ¿cierto? En términos de n, efectivamente. Entonces, muchachos, el tiempo de cómputo depende del tamaño de quién. De la entrada, ¿no? La entrada puede ser bien, en lo que vamos a ver actualmente, puede ser el tamaño de un arreglo o un valor numérico, ¿cierto? Eso es lo que actualmente estamos haciendo, ¿sí? Entonces, es posible que para dos entradas de igual tamaño el tiempo sea diferente, ¿cierto? Digamos, en un algoritmo de ordenamiento, esto puede pasar, ¿sí? Digamos, muchachos, ustedes van a ordenar un array, van a ordenar un arreglo de tamaño 10, ¿cierto? Y se demora cierto tiempo. Y van a ordenar otro array de tamaño 10, pero los números están en orden diferente. Entonces el tiempo de ejecución puede variar, ¿cierto? Puede variar.
De hecho, dentro de esto, muchachos, van a aparecer tres situaciones que ustedes deben analizar en estos tipos de algoritmos, que es mejor caso, promedio y peor caso, ¿cierto? Uno entra a analizar eso, ¿cierto? El mejor caso es cuando menos tiempo toma. El caso promedio, bueno, eso es una medida estadística, pero vamos a asumir, ya les voy a explicar luego. Y luego, el peor caso, que es la situación que el algoritmo se demora más, ¿cierto? Todo esto lo vamos a hacer en términos de n. O sea, ustedes no van a empezar a ver, no, que si n es igual a 1, yo voy a hacer, se demora tanto. Si n es igual a 2, se demora tanto. No, esa no es la idea. Uno piensa en términos de n. Eso es uno de los errores clásicos que se cometen a la hora de analizar estos algoritmos. Usted dice, no, que para cuando n es igual a 1 hace 5 iteraciones. Cuando n es igual a 2 hace 10 iteraciones, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Es más útil decir que el algoritmo tiene un tiempo de ejecución o una complejidad computacional de n cuadrado más 2n. ¿Sí me siguen? Vamos a hablar siempre en términos de n. Evidentemente uno hace un tanteo para probar si lo que uno está bien hecho, pero el análisis que usted hace inicialmente debe ser en términos de n. Entonces la idea es evitar al máximo en el análisis darle valores a quién, a n, sino mirar cómo se comporta, ¿cierto? Eso es uno de los errores clásicos que he tenido cuando dicto este curso, que el estudiante en el examen empieza a hacer, no, que una tabla, que para n igual a 1, que para n igual a 2, que para n igual a 3, ¿Cuál es el problema con eso? El tiempo, ¿cierto? Uno debe aprender a calcularlo en términos de n, o sea, en términos generales. Claro está que uno debe conocer las condiciones de la entrada, ¿no? Entonces, en este caso sabemos de que la entrada, ¿cierto, muchachos? Uno sí, aunque no lo diga acá, debería decirlo, la entrada es ¿qué? Esta entrada, este es programa, ¿qué tipo de entrada espera? Una entrada, eso espera una entrada positiva, mayor que 0, ¿cierto? Entera, ¿sí? Eso espera una entrada entera, positiva, estricta, ¿sí? Entonces, es algo que uno debe analizar también con respecto a la entrada. Ustedes deben ver cómo son las instancias del problema, ¿sí? Para poder realizar el análisis de complejidad. En este caso, las instancias del problema son n que pertenece a qué conjunto. ¿N a qué conjunto pertenece? A los enteros positivos, ¿cierto? La cosa cambia si fueran números reales, la cosa cambia si tenemos enteros positivos, enteros negativos. Lo primero que hay que tener claro es cuáles son las instancias válidas. Entonces, ¿cuáles son las instancias válidas de este algoritmo que ustedes ven aquí? Los enteros positivos, porque el análisis puede cambiar si eso aceptar a negativos, ¿sí? Entonces, es algo que ustedes deben tener presente cuando trabajan esto. Entonces, muchachos, el tiempo de cómputo lo vamos a expresar como una función en términos de ¿qué? De n. ¿Y n qué es? El tamaño de la entrada. El tamaño de la entrada, muchachos, que vamos a trabajar usualmente son dos tipos, ¿sí? Entonces, n es el tamaño de la entrada, que puede ser un valor numérico, como ustedes ven en el caso del número primo, eso es la criba Aristógenes. Ustedes ven que el n es un valor, ¿cierto? Y a medida que aumenta el valor hace más. ¿Más qué? Más iteraciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cierto? Con... buenas tardes. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando ustedes están intentando ordenar un arreglo? ¿Cuál es nuestro n ahora? El tamaño del arreglo, ¿cierto? Hay que ver muy bien cómo son las instancias y cómo se describe, ¿cierto? ¿Cómo hacemos con el tiempo de n? ¿Sí? Entonces, bien, muchachos, yo creo que haciendo un paréntesis, de pronto alguna u otra persona va a tocar traer portátil, ¿sí? Esto es lo mejor que puede conseguir, ¿sí? O sea, pues en caso que necesiten trabajar en el PC, porque vamos a hacer ejercicios prácticos, ¿sí? Entonces, pues, o comparten PC con alguien. Ese PC por ahora no funciona porque estoy usando los... No, yo tengo el mío. Ah, bueno, perfecto. Entonces ahí para que acomode ahí. Bueno, muchachos, continúo. Entonces, sí, estoy en grabación. Entonces, muchachos, observen. Cuando vamos a calcular la complejidad de los algoritmos, ustedes que van a obtener una ecuación en términos de ¿quién? De n, que es la entrada.
En este curso vamos a trabajar con, vamos a suponer una entrada, pero van a haber casos de más entradas, pero va a ser básicamente lo mismo. Si hubiesen una entrada n y m, ¿cierto? ¿De qué esperarían de que dependiera la ecuación de complejidad computacional? De n y de m. Lo que uno espera de la complejidad computacional, muchachos, es que dependa de quién, del tamaño de las entradas, ¿cierto? Es lo que uno espera normalmente, ¿sí? ¿Vale? Entonces, miremos dos casos, ¿cierto? Algoritmo, ambos, digamos, solucionan el mismo problema. Algoritmo 1 tiene una complejidad de 3n cuadrado. Y algoritmo 2 tiene una complejidad de 6n cuadrado, ¿sí o no? N cubo, perdón. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuál es mejor? ¿Cierto? Lo que uno suele hacer es graficar, ¿cierto? Bueno, ahí hacen, en esa diapositiva hacen así, pero pues es más correcto t sub n versus n, ¿cierto? Si yo supongo esta función como el rojito, esto no esperaría que tuviera un crecimiento así, ¿cierto? ¿Vale? Con respecto a n, a medida que aumenta n, aumenta el tiempo de cómputo, ¿cierto? A medida que agranda la entrada, se requieren más pasos, ¿cierto? A medida que n incrementa, ¿qué se incrementa? La complejidad computacional. Es lo que observamos allí, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora, ¿qué pasa con la otra función? Que pues inicialmente va a ser menos que n, pero va a llegar un punto en que crece mucho más rápido que n cuadrado, que ese me referimos a la morada. ¿Sí? ¿Eso se ve morado ahí? Así. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a mirar principalmente, ¿sí? Ustedes van a darse cuenta que hay algoritmos que ante entradas pequeñas tienen menos tiempo de ejecución, ¿cierto? De hecho, les voy a decir de una vez dos algoritmos. Han escuchado el insertion sort, ¿no? Imagino en fundamentos. Y el mersor. El insertion sort funciona mejor que el mersor, pero para entradas pequeñas. A medida que usted va aumentando, el mersor evidentemente es mucho mejor que el insertion sort, pues suponiendo el caso promedio, ¿sí? Suponiendo el caso promedio. Eso lo vamos a ver luego. Entonces, muchachos, a eso, el tiempo de cómputo, complejidad computacional, en pocas palabras, ¿qué es? Con lo que he dicho, es operaciones primitivas, pasos o instrucciones. ¿Cuántas instrucciones tiene que hacer el computador para resolver qué? ¿Para resolver qué, muchachos? El problema que está solucionando el algoritmo, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer en esta primera parte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a calcular estas cosas y eso es independiente de la máquina, ¿sí? Vamos a hacerlo independiente de la máquina. Luego vamos a ver qué relación tiene que una máquina sea más potente que otra, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora al final. Pero por ahora, simplemente lo que vamos a hacer es independiente de ¿qué? De la máquina, ¿cierto? Soy independiente de la máquina. Entonces, muchachos, ¿ustedes qué vamos a empezar a hacer? Observemos este algoritmo, ¿cierto? Ven una estructura de repetición en la línea 1, ¿cierto? Desde j igual a 2 hasta el tamaño de el arreglo, ¿cierto? En este length es nuestro n. No hay que complicarse la vida, por lo general son o valor numérico o el tamaño de un arreglo, son los que suelen trabajar. Entonces, muchachos, eso hace algo, ¿cierto? Aquí hace algo. ¿Y qué luego ven acá? Es otro ciclo, otra estructura de repetición, ¿cierto? Que también tendremos que entrar a analizar, ¿sí? Vamos a analizar tanto fors como whiles, ¿sí? Y este while adicional, ¿qué le ven, muchachos? Hay algo fundamental en este while. ¿Qué ven aquí? Aquí en esta... ¿Qué ven ahí? En ese while. Atsui mayor que ki, ¿cierto? ¿Ello qué significa? El número de veces... ¿Ah? El número se termina hasta que eso no cumpla. Correcto. Pero ese Atsui mayor que ki, ¿qué pasa? Ahora, además del tamaño de la entrada, ¿de qué dependemos? No, sino que esta condición, solo miren la condición, ¿sí? O sea, él coge al anterior, ¿cierto? Atsui menos 1, que ahí está declarado, ¿sí? J menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, este es el key, es Atsu J, y lo compara con el anterior, ¿sí? O sea, compara el elemento i con el anterior, ¿cierto? ¿Qué pasa, muchachos, con esto? ¿Cuándo entra eso?
¿Cuándo se hace ese while? Analicen el algoritmo. ¿Cuándo se hace ese while, muchachos? ¿Cuándo lo hacemos? Mientras que sea mayor a cero. El tamaño. Eso sí, correcto, esa es una condición. Pero realmente me estoy enfocando en la segunda. ¿Sí? O sea, pues supongan un arreglo, ¿cierto? Supongan 3, 5, 7, 9, ¿sí? Y pongámoslo acá. Empezamos por 3. Desde J igual a 2. Entonces J igual a 2, ¿quién es? 5. Hago la aclaración que aquí se indexa desde 1. ¿Sí? Es 5. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, Ki es igual a quién? En este ejemplo. A 5, ¿verdad? Y EI es igual a J menos 1. ¿Cuánto es J menos 1? 1. No, es la posición. O sea, J empieza en 2. J vale 2 en la primera iteración. Entonces, J menos 1, 2 menos 1, ¿cuánto es? 1. ¿Y quién es Atsu 1? ¿Es igual? A 3. Es el índice 1. Este es el índice 1, índice 2, índice 3, ¿sí? Índice 4. Entonces, muchachos, esta condición ahora, ¿qué pregunta? Eso lo haces porque encuentre una nada más mayor, ¿no? Sí, pero lo que quiero ver es cuando entra. Atsu 1 es mayor que quién? ¿Qué? Que Ki, ¿cierto? Entonces, muchachos, Atsu 1, ¿cuánto vale de nuevo? 3. Mayor que, ¿y cuánto vale Ki? 5. ¿Eso se cumplirá? No. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que encuentre el mayor, entonces se baila. No, pero estamos pensando en ese justo momento. ¿Sí? Entonces mi pregunta es, ¿entra o no entra en el while? No entra. No entra. Entonces esto de aquí no. Pues se cumple. No se hace. Pero ¿qué pasa, muchachos, Aumenta la posición. si tuviéramos 5, 3, 7, 9? Sí entra. Sí entra, ¿cierto? Entonces, el hecho que entre ahí o no entre ahí, ¿de qué depende? Del ordenamiento. Del orden que llega La regla. el arreglo, correcto. ¿Sí? Entonces, eso no solo, lo que quiero llegar aquí es que este algoritmo no depende únicamente del tamaño del arreglo, depende también del orden en que llega. Y esas son cosas que tenemos que analizar también. ¿Sí? De hecho, cuando ustedes tienen ese tipo de algoritmos que depende del orden de ordenamiento, como venga la entrada, van a tener que analizar los tres casos. Peor caso, mejor caso y caso promedio. Muchachos, echémosle un poco de cabeza, ¿cierto? ¿Cómo creen que debería de ser el mejor caso de este algoritmo? El primerito. Que jamás entre aquí, ¿cierto? Lo que uno esperaría, que esto no se haga porque esto es, o sea, el computador se está ahorrando, ¿sí? Que no entre aquí, ¿cierto? Entonces, para que no entre ahí, ¿cómo debería de venir el algoritmo? Que todo sea ordenado. Así Pero como está de menor a mayor. De menor a mayor. De menor a mayor, correcto. De hecho, sí, que el algoritmo esté ordenado. Se van a dar cuenta que después, eso lo vamos a analizar después, el peor caso va a ser que el algoritmo esté ordenado de forma inversa. Porque siempre se va a cumplir que Atsu es mayor que Ki. ¿Sí? De hecho, entonces, pero eso lo vamos a ir analizando. Entonces, son cosas que ustedes deben observar. La complejidad de los algoritmos no solo depende del tamaño de la entrada, sino que también puede depender de cómo llega a la entrada, ¿cierto? Son dos cosas que ustedes tienen que analizar de los algoritmos, ¿sí? Entonces, eso igual lo vamos a ir haciendo despacio. Entonces, vamos a estudiar el primer algoritmo de ordenamiento que se llama inserción sort. De hecho, les adelanto que este código que ustedes ven ahí es el algoritmo de inserción sort. Vamos a estudiar este algoritmo, vamos a calcular la complejidad y vamos a sacar algunas cositas. Entonces, bueno, este ejemplo aquí en esta diapositiva lo han hecho bastante intuitivo, ¿cierto? Supongamos esas cartas, ¿cierto? Queremos organizarlas de menor a mayor. Entonces la respuesta final debería ser 2, 3, 6, 9, 10, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo opera el algoritmo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos inicialmente? Cogemos la primera carta y la ponemos aparte, ¿cierto? Esa primera carta la vamos a comparar contra la segunda carta, ¿cierto? Entonces yo le voy a hacer la pregunta del año, ¿sí?
¿Mi carta actual es mayor que la carta que estoy comparando? Sí. Inherentemente, muchachos, ¿cuál debería ser la idea? Si esta carta es mayor que esta, ¿yo qué debería de hacer? Debería de invertirla cambiarlas de lugar, ¿cierto? Vaya. Claro, porque 10 debe ir ¿hacia dónde? hacia adelante. Hacia la derecha, ¿cierto? Hacia el final de la raíz. Eso es lo que uno esperaría, ¿cierto? Y efectivamente, bueno, se recorre el lugar y ¿qué pasa ahí? Dejó la posición anterior. Se hace el intercambio, ¿cierto? 10 estaba de primero, ¿cierto? Pero como 10 es mayor que 3, ¿qué pasa? ¿Dónde debería ir 10? Al final. A la derecha, ¿cierto? ¿Sí me sigue? Sí, pero en la diapositiva. Ah, perdón. Allá. Entonces 3 debe ir antes de 10. Y ahora nuestra carta que tenemos actualmente es el 3, ¿cierto? Ahora miren qué pasa. El 3 lo vamos a comparar con quién. La siguiente, ¿no? Con el siguiente que es Con eso. el 2. Bajamos el 2 normal, ¿cierto? Entonces, listo. ¿Qué pasa aquí, muchachos? ¿Entré o el 10? El 10. Ah, Ahí me equivoqué. profe, una preguntita. En caso de que llegara a haber una carta intermedia mayor que la otra. No hay problema. Esto siempre va a dejar de menor a mayor, no hay ningún problema. Este algoritmo funciona bien. No, sí, o sea, pero entonces entraría en el ciclo de abajo, ¿cierto? En el que él habla del while. ¿En dónde? ¿Acá arriba? O sea, digamos que no hubiera ido un 9, sino que hubiera ido un 11. Entonces 10 es mayor que 11, no, entonces entra en el ciclo de abajo. Sí, pero lo que pasa es que cuando tú metes una carta, ¿cierto? La vas a comparar con la Sí, anterior. siempre la anterior. Entonces, por lo menos, digamos, lo que le está diciendo, en vez del 6, que haya un 11. O sea, llega un momento en que va a comparar 10 es mayor que 11, entonces no. Y entonces entra en el ciclo de abajo. Sí. Y es donde vuelve, deja el 10 ahí y empieza a recorrer posiciones y a preguntar, Sí. esta es mayor que esta es mayor que esta, hasta que encuentra el 11 y pregunta eso en el anterior. Es totalmente correcto. Igual no se preocupe, eso al final el algoritmo da ordenado, ¿cierto? Entonces, muchachos, cuando selecciono la tercera carta, ¿cierto? ¿Con quién la comparo primero? Con el 10, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿10 es mayor que 2? Sí, ¿qué debería hacer? Sigue metiendo Los intercambio. ¿Y ahora el 2 con quién lo comparo? Con el 3. ¿Y qué pasa con el 3? También es mayor, ¿cierto? ¿Cuál es la siguiente carta que sigue? El 6, ¿cierto? ¿Y el 6 lo comparamos con quién? Con el 10, ¿verdad? ¿Ahí qué hacemos? Mayor, ¿cierto? Entonces, y luego comparamos el 6 con quién? Con el 3. ¿Qué pasa ahí? Pues ya queda ahí, ¿cierto? No hay que intercambiarlos porque el 3 es menor o igual que el 6, ¿cierto? Ahora bajo el 9. ¿Qué pasa ahí? Intercambio con el 10. ¿Y qué pasó ahí? Y luego comparamos el 9 con quién? Con el 6, ¿cierto? ¿Y qué obtenemos allí? El arreglo ordenado. Entonces, muchachos, dígame. la segunda posición. No, porque él va mirando Porque ya posición lo va por ordenando. él va mirando posición por posición. No. Sí. O sea, lo que pasa es que en pocos rasgos el algoritmo que hace, él empieza aquí, ¿cierto? Entonces, pues está la primera carta, no hay nada que hacer. Luego, ¿qué hace? Este lo compara con El anterior. Sí. los anteriores. Este lo compara con este de acá. Este lo compara con todos los anteriores. ¿Cuándo él deja de comparar? Cuando encuentra una carta que es menor. ¿Ya? Cuando una carta es menor, no hay nada más que hacer. Porque se supone que lo de atrás es menor también, ¿cierto? Entonces no hay problema, ¿sí? Entonces, muchachos, Su criterio para. exactamente. Entonces, muchachos, vamos a desarrollar este de aquí para entender el algoritmo. Vamos a ya ponerlo sin carticas. 10, ¿cierto? Voy a hacerlo yo les coloco otro ejemplo. 3, 2, 6, 9, ¿verdad? Empezamos. ¿A quién bajamos primero? Al 10.
Y luego bajamos, bueno, no hay nadie con quién compararlo, nada más que hacer. Luego bajamos ¿a quién? Al 3, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿El 3 con quién lo comparamos? El anterior. Con el anterior. Como el 10 es mayor, ¿qué va a pasar? Se van a intercambiar. ¿Sí? Luego, ¿a quién bajamos? El 2. Al 2. ¿Con quién los comparamos? Con el 10. Con el 10. ¿Qué pasa? El menor. Es menor, por lo tanto, los voy a intercambiar. Luego, ¿el 2 con quién lo comparo? Con el 3. Con el 3. ¿Y qué debo hacer? Debo intercambiarlos. Luego, ¿quién es el que baja? El 6. El 6, ¿verdad? Entonces, muchachos, ¿qué pasa aquí? El 6 lo comparamos con el 10. ¿Qué debe pasar? Que le intercambia. Debemos intercambiarlos, ¿verdad? Y luego el 6 lo comparamos con el 3. ¿Qué debe pasar? Nada. Queda ahí, ¿verdad? Entonces, finalmente, bajamos el 9. ¿Con quién lo comparo? Con el 10. Con el 10, ¿cierto? Y luego lo comparo con el 6. Y ahí no hay nada más que hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué obtuvimos allí de respuesta? El mismo arreglo que ordenamos. El mismo arreglo, pero ordenado. Entonces, ustedes me van a ayudar con este algoritmo de acá, con esta entrada acá. ¿Qué es lo primero que hago? Baja el 3. Bajo el 3. Luego, ¿qué hago? Baja el 5. Bajo el 5. ¿Y qué hago con el 5? Lo comparo, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Queda así porque el 3 es menor que el 5. Luego bajo ¿a quién? Al 1. Luego, ¿qué hago? Lo comparo con el 5. Como el 5 es mayor, ¿qué pasa? Se intercambian, ¿verdad? Luego, ¿qué pasa? El 1 con quién lo comparo. ¿Y qué hago? Los intercambio porque el 3 es mayor que el 1. Bien, ¿quién baja ahora? El 4, ¿no? ¿Con quién lo comparo? Con el 5, ¿verdad? Entonces, pasa acá y vuelvo a comparar con el 3. ¿Pero qué pasa? Va a quedar igual y finalmente ¿quién baja? El 8. ¿Y con quién lo comparo? Con el 5, ¿cierto? Entonces, bien, muchachos, vamos a mirar cómo trabajar el tema de las comparaciones. Si ustedes ven que él va bajando y va comparando, ¿cómo debería ser la entrada para que haga el menor número posible de comparaciones? Que entre ordenado. Que entre ordenado, ¿cierto? Si entra ordenado, vamos a mirar cómo funciona el algoritmo. 5. N, correcto. ¿Sí? Entonces, muchachos, miremos a ver. Bajamos, no, realmente... Sí, porque entra el primero y el primero lo compara con nadie. ahorita miramos. No, sí, No, porque el primero lo compara con nadie, entonces se le compara las otras 4 posiciones. pero con todas las comparaciones que hace... No, sí. más bien dejémoslo así. Ah, sí, así me- Entonces, muchachos, bajo el 1, ¿cierto? Entonces, aquí hay un paso. Luego, ¿qué hacemos? ¿A quién bajamos? Sí, N. Al 2. ¿Con quién lo comparo? Con el 1, ¿cierto? Que hay una comparación. Queda así. Luego, el 3 lo bajo, ¿cierto? ¿Con quién lo comparo? ¿Qué pasa ahí? Nada más que hacer. Luego el 4, ¿con quién lo comparo? ¿Cierto? Y luego bajo el ¿Cuántas comparaciones? 5. ¿Con quién lo comparo? Primero uno. Con el 4, ¿cierto? Si ustedes ven, cada vez que lo baja n veces, ¿cuántas veces lo compara? Una vez. Entonces ese, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería el peor caso? Cuando más comparaciones tengan que hacer. Que esté ordenado de forma inversa, ¿cierto? Entonces, empecemos. ¿Quién baja primero? 5, ¿cierto? Bueno, no hay nada más que hacer. ¿Quién baja luego? 4. El 4. ¿Qué hacemos? 4 mayor que bueno, El 4, el 5 va para acá y el 4 va para acá. Luego bajamos a quién? ella es una comparación. Al 3, ¿cierto? Luego, ¿qué hacemos? ¿Con quién comparamos? Con el 5. Con el 5. ¿Y qué pasa ahí? Intercambio. Y luego comparo el 3 con quién? Con el 4, ¿cierto? ¿Sí lo ven que se va poniendo como engorroso? Luego el 2, ¿cuántas veces se tiene que mover y comparar?
3 veces, ¿cierto? 14 comparaciones hacia Sí, eso es n cuadrado. Entonces compara aquí y compara acá. ¿Sí? Y finalmente, ¿quién? El 1, ¿cierto? Ahora bien, ¿con quién compara? Con el 5, luego con el 4, luego ¿con quién? Con el 3, con el 2 y con el 1, ¿cierto? Son 5 comparaciones allí. Esto es n cuadrado, ¿sí? Entonces, bien, muchachos, vamos a, ahora sí, que n cuadrado, vamos a ver cómo lo sacamos, ¿sí? ¿Sobre qué trabajamos? Sobre la implementación, ¿cierto? En este caso, ¿ustedes qué ven? Un ciclo. Pues hay un ciclo, hay un Dos ciclos. iterador, ¿cierto? Bueno, hay una estructura dos estructuras de repeticiones, asignaciones, intercambios, etcétera, etcétera, etcétera. El costo se refiere al costo computacional del computador. Como les digo, eso no me importa, ¿sí? Vamos a hablar en términos de n. Entonces vamos a comenzar. Pero primero, antes de trabajar este algoritmo, vamos a trabajar con algo más sencillo. Entonces, miren ese for, ¿cierto? Va desde 1 hasta tamaño de la regla, que es n, ¿no? Entonces vamos a hablar de cuántas veces funciona ese for, n, ¿cierto? Entonces, ese for, ¿cómo va a comenzar? 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? N, sí, que ya quise la solución, es la última, pero llegar hasta ahí, Lo pinta todo, ¿no? ¿o no? ¿Ustedes qué me dicen? Estoy suponiendo que el size de, el length de A es n, ¿sí? Entonces el último valor válido de ese for es n. Pero en el funcionamiento de los fors, ¿qué pasa, muchachos? ¿Cuándo realmente se rompe el for? Cuando tiene un ciclo completo para Cuando se pasa a 1, ¿cierto? Entonces tenemos que eso llega hasta n más 1. ¿Por qué en n más 1? Aquí, ¿qué pasa? Se rompe el ciclo. Pero hay algo que ustedes deben tener presente, es que esa validación sí se hace, ¿sí? Tenemos for, empieza en 1, 2, 3, hasta n son los válidos, pero él va a hacerlo una vez más para verificar que el ciclo se rompe, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces se va a hacer este señor? N más 1, correcto. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2, 3, bueno, podemos hacer la cuenta hasta n más 1. Pero, y listo, muchachos. ¿Y cuántas veces se va a dar este print? ¿Cuántas veces se va a hacer? N veces, porque él va a entrar hasta n veces. Entonces, algo que ustedes deben tener presente en los ciclos es que se va a hacer las veces que es válido más una vez en la que el criterio de parada, exactamente. Cuando la condición deja de cumplirse, entonces esa es una validación que se tiene que hacer. O sea, eso en ejecución sucede. Inclusive, si el for no cumple la condición de entrada de plano, lo hace una. Ustedes hacen un for que nunca entra, entonces ¿cuántas veces lo va a hacer? Una vez, ¿sí? Eso es nada más que hacer ahí. Lo va a hacer una vez, ¿sí? Y acá, ¿cuántas veces entra? Las veces que es válido, que es todas las veces que lo hace, ¿cierto? Otra en este. Sí. Uy, todos pidieron copo, ¿verdad? Yo estoy Sí. aquí. Porque aquí más de 26 ya. Y en el sistema aparecen 26. Cualquier cosa hablen con sus directores. Entonces, bien. Entonces, muchachos, en las estructuras de repetición, sí tienen que hablar con sus directores para garantizar su cupo. Sí. Espero cancelar. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? N veces, ¿cierto? Son las válidas. Pero siempre va a haber una vez más en que se sale. ¿Y cuántas veces son válidas? Esta cantidad menos 1. ¿Sí me siguen? Bien. Bueno, aquí lo hacen. Entonces, en la cantidad de comparaciones de for, ¿cuál es? Cantidad de números válidos más 1, ¿cierto? Bien, aquí hacen otro. Entonces, ¿cuántas veces se repite? N más 1 y N, lo que habíamos hecho, ¿sí? Ahora bien, empecemos con esto. Ya ahora que cambió. Empieza una posición más adelante. El iterador.
El iterador comienza en 2. Entonces, uno mira, bueno, uno mira que esto sigue en 2, luego 3, 4, ¿y hasta dónde debería de parar? Hasta n, que es la última válida, y luego n más 1, que es la condición de parada o de salida, ¿cierto? La condición de salida de la estructura de repetición. Entonces, muchachos, yo les hago una pregunta. ¿Cuántos números hay allí? ¿Cuántas veces se hace? N veces, correcto. ¿Por qué se hace n veces? Porque de 2 hasta n hay n menos 1. Pues le sumamos 1 a n. Entonces, ¿cuántas veces entra? No entra n veces. No, Esta es la de salida. Las válidas, muchachos, son estas de aquí. Estas son las válidas. Las veces que entra. ¿Cuántas veces entra? n menos 1. ¿Estamos de acuerdo que es n menos 1? Sí, claro, porque no pinto la posición. Exactamente. No es que no exista la posición. No, Olvídense no que la es una pinta. posición. No la pinta. Piense, sí, pero podría pasar de que yo les trolee y coloque algo que ponga condiciones no válidas, ¿sí? Yo puedo trolear. Entonces no confíen en eso, ¿sí? No se confíen o sea, aquí yo puedo trolear y colocarles en un ejercicio que se pasa de n. O sea, olvídense de ese arreglo. Simplemente quiero saber cuántas veces lo hace. Entonces, muchachos, la clave aquí es contar iteraciones, ¿sí? ¿Cómo se comporta el iterador? ¿Cierto? Esa es una de las estrategias. Y segundo, dejar de pensar, no, que si n es igual a 1, que si n, no, miremos un n general, ¿cierto? Ese es un n general, ¿sí? Y ahora, ¿qué más uno mira? Olvídense de la lógica del programa, no, que si esto se sale, no, nada de eso. Vamos a mirar cuántas veces lo hace, ¿listo? Porque ustedes empiezan a considerar más cosas, eso se va complicando y la idea es simplificarlo, ¿sí? Lo que más se pueda. Bien, muchachos. Bueno, aquí lo hacen pues de esa manera. Entonces, muchachos, la cantidad de comparaciones de un for, ¿cierto? Ustedes van a tener en un for, ¿cierto? Esperen, yo hago esto a mi manera. Esperen, yo aquí lo hago y luego nos devolvemos. Ustedes tienen un for, ¿cierto? ¿Cierto? Que i es igual a un valor x, i es menor o igual que n, e i se incrementa en más. ¿Estamos allí? Y tiene un valor inicial, ¿cierto? ¿Sí me siguen? Tiene un valor inicial cualquiera. ¿Dónde termina? En n, ¿cierto? Es menor o igual. ¿Y cómo se incrementa? De 1 en 1. ¿Cómo se va a comportar esto? Primero es x, luego x más 1, luego x más 2. ¿Y cuándo termina esto? N y n más 1, ¿cierto? ¿Sí me siguen acá? Entonces, muchachos, ¿qué vamos a mirar? Que siempre va a haber una comparación de parada. Siempre va a haber una condición de parada, ¿cierto? ¿Sí me siguen? Siempre va a haber una condición de parada. ¿Estamos bien? Siempre hay una condición de parada. Pero ahora, ¿qué pasa? Ustedes van a ver lo siguiente, ¿cierto? Para medir la distancia entre el valor inicial y el valor final, ¿cierto? ¿Cómo hacemos? Para medir la distancia. Para mirar el número de veces que lo hace. ¿Cómo hacemos? Oye, tengo una duda. Bueno, N menos otro. menos el valor final menos el valor inicial. Pero resulta que no estamos contando el primero de acá, ¿sí? Cuando ustedes miran esta distancia de esa manera, no estamos contando en sí que existe el valor inicial, por lo que deben contar uno adicional. Les explico con un ejemplo. Observen, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, supongan, ¿sí? ¿Listo? Entonces, muchachos, yo les hago una pregunta. ¿Cuántos valores hay entre 2 y 6? Exactamente 5, ¿cierto? Si restamos el final menos el inicial, ¿cuánto nos da? 4.
Porque en esta distancia no estamos contando el inicial. Por lo tanto, deben sumarle 1. ¿Sí? Y se le suma 1 por el de salida. ¿Sí? Observen acá. Si vamos desde 2 hasta n, ¿cierto? ¿Cuántos hay? Exactamente, válidos. Sería n menos 2 más 1, ¿pero qué? Válidos. O sea que está dentro de este rango. ¿Pero qué nos falta contar? Condición de parada. La condición más 1 de la parada. ¿Sí lo ven? Entonces siempre va a ser valor final menos valor inicial más 1, que es el que no estamos contando, Más el valor de la parada. más el de parada. Miren la ecuación que sacan acá. ¿N quién es aquí? ¿N quién es? Vamos aquí, luego vamos con el 6. ¿El de aquí quién es? El final. ¿El 2 quién es? El inicial. Este más 1 es porque nos falta contar el primero. O sea, cuando usted hace la diferencia, falta el primero. Siempre. ¿Sí? Estos son los movimientos válidos, o sea, los valores válidos del foro. Ahora bien, este más 1, ¿de dónde viene? De la condición de parada. Por esa razón nos da N. ¿Sí me siguen? N. En el de acá abajo, vamos a probarlo. Me dicen, hacemos 6 menos 2 más 1 y sigue más 1, ¿cierto? Si fuera desde 2 a, si n fuera igual a 6, pues. Entonces, ¿qué pasa? 6 menos 2, 4 más 1, 5 más 1, 6 en total, ¿sí? En total. ¿Sí? ¿Cuántos válidos hay? 5. Tengan cuidado con eso. El for entra 5 veces, pero se verifica 6 veces. Siempre se cuenta la verificación de salida. Eso es algo que ustedes deben tener presente cuando estén haciendo esto. Entonces, muchachos, miremos este de acá. Aplicando la fórmula, ¿cierto? ¿Cuánto me daría ese de ahí? Ustedes me van a decir. Recuerden que es final menos inicial más el que nos falta contar, más 1. ¿Cierto? Estos son los entradas válidas del for. Ahora bien, ¿qué nos falta añadir? La condición de parada. Por lo tanto, ¿cuánto nos da ahí? Miren ustedes. Sería n, ¿cierto? ¿Qué más? Menos 2 más 1 más 1. ¿Cuánto nos da eso? N veces, ¿cierto? Entonces, esta primera línea se va a hacer n veces, ¿cierto? Esa primera línea se va a hacer n veces, que es lo que ustedes ven ahí, ¿sí? Yo les hago una pregunta, muchachos. ¿Cuántas veces se hace la segunda línea y la tercera línea? Las válidas, ¿cierto? Entonces, las válidas, ¿cuántas son? N menos 1. ¿Por qué es n menos 1, muchachos? Recuerden que aquí siempre se hace una verificación de más. ¿Por qué se hace una verificación de más? Para ver si cumple o no cumple. Para ver si cumple, cuando no cumple, más bien, cuando no cumple, ¿sí? Cuando no cumple, ¿qué pasa? Se sale. Se sale, ¿sí? Cuando cumple se sale, pero igual se tiene que comparar. Entonces siempre ustedes van a ver que la validación del iterador siempre se va a hacer una vez más de cuántas veces entra, ¿sí? Bien, hasta ahí todo está tranquilo, ¿cierto? n-1, n-1, pero ahora viene el bonito, ¿cierto? ¿Qué habíamos hablado? ¿De qué depende ese while? ¿Cómo entran los datos? Sí. De cómo están ordenados los datos, ¿cierto? Entonces aquí, muchachos, uno se tiene que simplificar la vida, ¿cierto? Entonces, las recomendaciones aquí es que busquen el peor caso. El peor caso es cuando, ¿qué pasa? ¿Cuándo qué? Cuando cada es mayor que x. ¿Cómo? Totalmente desordenado, sí. Pero el peor caso va a ser cuando siempre entra, ¿sí? Siempre va a cumplirse eso, ¿sí? De hecho, si ustedes observan qué pasa con i aquí.
¿Sea qué? No, pero ¿cuál es la idea? ¿Que se va? Ah, me va a disminuir. Se va disminuyendo, ¿cierto? Entonces observen una cosa. ¿Cuáles son las dos formas de quebrar ese while? La primera forma es Atsui mayor que Ki. Y la segunda forma de quebrarlo, ¿cuál es? Que I sea 0. Entonces, la situación que uno entra a analizar en el peor caso es cuando el I tiene cierto valor que no sabemos qué es y llega hasta 0. O sea, que esta condición siempre es verdadera. ¿Sí? O sea, esa condición no cuenta. ¿Sí me siguen? Entonces, siempre va a entrar. ¿Sí? O sea, lo que lo va a sacar al final va a ser el valor de quién. De I. Como ustedes observaron en el peor caso, siempre llegaba hasta la primera posición. Realmente es cuando la carta llega a la primera posición, el I deja de ser mayor que 0. ¿Sí? Entonces el I se convierte en 0, no es una posición válida. Entonces, bien, muchachos, aquí, ¿cuál sería el mejor caso? Cuando esta condición de aquí, muchachos, no, falsa. Siempre es falsa. ¿Qué pasa si Atsui mayor que Ki siempre es falso? Siempre. Nunca va a entrar, ¿cierto? Cuando nunca entra, ¿cierto? Eso significa que ¿cuántas veces se va a hacer siempre ese while? Esa dedicación. ¿Se va a hacer? Una vez. El while funciona similar al for. El while repite hasta que no se cumple. Pero cuando no se cumple es una vez más. Que es el número de veces válida. O sea, el análisis del while es igual que el for. ¿Sí? Es el número de veces válidas, ¿cierto? Más una vez, que es cuando se va. ¿Sí? Eso es lo que uno tiene que mirar. Entonces, ¿cuántas veces siempre se haría ese while si esa condición Atsui mayor que nunca se cumple? Una vez, ¿cierto? El caso promedio ahora lo miramos con relajación. ¿Sí? Entonces, el mejor caso, cuando ustedes tengan estos condicionales que dependan de la entrada, mejor caso, peor caso, caso promedio, no siempre se va a dar. ¿Cuándo se va a dar? Que veamos los casos. Cuando hay alguna condición de la estructuración de la entrada que hace que entre o no entre. ¿Sí me siguen? Cuando entre o no entre. En el análisis siempre, muchachos, supongan un n grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo dijera, por ejemplo aquí, n igual a 1, ¿cuántas veces lo va a hacer? Una vez, ¿verdad? Pues eso no nos sirve. ¿Sí? Siempre supongan n. Muchachos, siempre supongan un n ¿qué? Grande, ¿cierto? Porque si usted pone a tantear eso, se le complica mucho. Siempre supongan un n muy grande. O sea, que no nos vamos a preocupar porque el n sea menor que el valor inicial del iterador. ¿Sí? Porque la cosa así no funciona. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a suponer que el n es grande, entonces no hay problema con la inicialización de los iteradores. Porque si n valiese 1, que es el caso trivial, un arreglo de un elemento está ordenado, ¿cierto? Es un caso trivial. Entonces, muchachos, de 2 hasta 1, ¿cuántas veces va a hacer eso? Pues solo la verificación, ¿cierto? Lo hace una vez. Entonces vamos a pensar siempre en n grande, o sea, siempre vamos a extraer a n grande. ¿Qué es lo cuando ustedes hacen cuando están analizando algoritmos? ¿Cierto? Cuando ustedes analizan algoritmos, ustedes están mirando, listo, si mi n es grande, ¿cómo se comporta esto? No, que esto es cuadrático, que esto es cúbico, eso es lo que vamos a empezar a hablar luego. No, que esto es en los de n. Entonces uno ya va sabiendo más o menos cómo se comporta. Cuando es cúbico, por ejemplo, les digo que experimentalmente, hasta entradas de tamaño 10.000, entradas de tamaño 100.000, el computador te da algo aceptable. ¿Sí? Si no, ya se empieza a demorar mucho. Si usted tiene ya entradas muy, muy grandes, ya hay que considerar que, mirar si existe una solución más de complejidad más baja. ¿Sí? Se los digo pues eso ya es algo que yo como participé un tiempo en el tiempo de maratones de programación, eso es algo que nosotros sabíamos. Que si nosotros hacíamos la solución cúbica, ¿cierto? La solución nos da complejidad cúbica. Si la entrada es más de 10.000, ya nos va a dar time luminescence, ¿sí? Nos va a morir por tiempo, ¿sí? Entonces, es por eso. O sea, cuando tiene más o menos cúbico, hasta ahí. De hecho, hay una operación en bases de datos que es cúbica. ¿Cuál creen que es? Hay una operación que tiene complejidad cúbica. ¿Cuál creen que es? Es algo que uno hace comúnmente en las bases de datos. ¿Han visto bases de datos? Creo que me estoy adelantando mucho. El join.
El inner join. Cuando ustedes hacen un join entre dos tablas, eso es equivalente a un producto cruz. Eso es valor cúbico. Por lo tanto, como eso es tan costoso, se recomienda que usted filtre con subconsultas o filtre utilizando operadores las tablas antes de hacer el join. O sea, que el join ojalá sea lo último que usted hace, ¿sí? Ojalá el join sea lo último que usted hace. Porque si lo hace de primero y tiene que filtrar luego, van a ver una diferencia bastante pronunciada. Pueden ser unos 20, 10 segundos, ¿sí? Unos 20 a 15 segundos de diferencia en tablas que ya tengan más de 10.000 tuples, ¿sí? Van a ver una diferencia considerable. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes vean bases de datos, el profesor les va a recomendar que los joins sean lo último que se haga. O sea, que cuando ya la información está totalmente filtrada. ¿Para qué? Como es una operación cúbica, ¿qué pasa? ¿Uno qué quiere con la entrada? Con una operación cúbica. Una operación tan costosa. ¿Ustedes qué quieren hacer? Reducir el tamaño de la entrada, ¿cierto? A lo que más se pueda. ¿Sí? Eso de hecho, muchas veces, porque me ha tocado verlo a mí, no, que esta consulta se demora mucho. Y uno mira, y es porque está haciendo los joins al principio. Y uno mira, esa pregunta, ¿es posible filtrar esa información antes del join? Y la mayoría de veces la respuesta es sí. Si no, muchas veces toca hacer las consultas sobre vistas reducidas, porque los joins se demoran demasiado. Join es cúbico. ¿Sí? Esto digamos que es la importancia de este curso. Este curso es fundamental para que sepan lo que está pasando cuando les pasa una cosa de esas. Bueno, ¿por qué se me demora tanto eso? Y usted mira la complejidad de la operación, no, es que esa operación es cúbico. ¿Sí? Entonces, eso es de cuidado. Bien, muchachos, entonces aquí, dígame. No te entiendo. Sí. Sí. Sí, sí influye y eso es lo que vamos a analizar. Por eso es que ni lo he tocado y decidí hacer un paréntesis. Sí, eso influye, claro. Sí, eso va a influir mucho. Entonces, bien muchachos, entonces vamos a suponer, ¿cierto? Que vamos a tener un T sub J, ¿cierto? Un T sub J es las veces, muchachos presten atención acá que después se me pierde. Un T sub J, vamos a analizar, y yo voy a decir que esto se va a tardar un T sub J. Voy a suponer una variable, ¿sí? Un T sub J y J depende de quién. Pues válgase la redundancia de J. ¿Sí me siguen allí? Entonces, para un J dado se va a demorar T sub J. Sencillamente le puse variables. Para ponerlo más sencillo, J de dónde hasta dónde va. Desde 2 hasta n los válidos. ¿Sí? Desde 2 hasta n. Entonces, cuando J es igual a 2 lo va a hacer T sub 2 veces. Cuando J es igual a 3 lo va a hacer T sub 3 veces. Cuando J es igual a 4 lo va a hacer T sub 4 veces. ¿Sí me siguen allí? Cuando J es igual a 5 lo va a hacer T sub 5 veces hasta T sub n. ¿Y eso en qué se me vuelve? ¿Una? ¿Qué ven ahí? Una sumatoria. ¿Sí lo ven? Las veces cuando lo hace cuando es igual a 2, por eso, porque el de arriba influye, ¿cierto? T sub 2 veces, T sub 3 veces, T sub 4 veces. Vamos a investigar ahora cómo se comportan de acuerdo a cada valor de J, ¿sí? Entonces, bueno, y los de acá, pues natural, ¿no? Menos 1. Pero no es menos 1 una vez, es menos 1 cada vez que se repite. ¿Sí me entienden este menos 1? ¿Sí? Cuando es T sub 2, entra T sub 2 veces, no sé cuánto es, ahorita lo vamos a averiguar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí con esto? ¿Cierto? Entra T sub 2 veces. Perdón, valida T sub 2 veces. Pero esa validación, ¿qué incluye? La de parada, ¿cierto? Entonces, la de salida y la de parada, como la quieran ver, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces entra realmente? ¿Cuántas veces entra, muchachos? No, Tetsu, 2 menos 1. O sea, el n todavía nada. Sino que estamos suponiendo para cada valor de j, este ciclo, esta línea se va a hacer Tetsu j veces, ¿sí? Le pusimos una variable porque nos toca analizar, ¿cierto? De hecho, es la manera más descomplicada de hacerlo, ¿sí? Después de haber dado este curso 5 veces. Entonces, muchachos, Tetsu 2 veces, ¿cierto? Lo va a hacer cuando j es igual a ¿qué? A 2, ¿no?
Este es cuando j es igual a 3, cuando j es igual a 4, cuando j es igual a 5, hasta j igual a n. Entonces, para cada una de esas, ese número de validaciones que se hace, hay que contar la de salida. Entonces, por lo tanto, ustedes van a ver aquí un t sub 2 menos 1, t sub 3 menos 1, ¿sí lo ven? Para cada vez, pues va a ser una vez menos, porque recuerden que siempre se hace la de parada, ¿cierto? Siempre se va a hacer la de parada. Entonces, muchachos, ahí es donde entramos. Bueno, y lo mismo para la de abajo. Bueno, y ese es natural que es n menos 1, ¿no? Está en ciclo externo, entonces pues no hay problema. Ahora vamos a analizar esas, señoritas. Entonces, muchachos, pues yo puedo acortar esta ecuación de la siguiente manera, ¿cierto? Como es dependiente de j, esta es la sumatoria desde j igual a 2 hasta ¿dónde? ¿N de quién? ¿De? Este es su j, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Abstrajo una sumatoria, ¿cierto? Eso uno lo puede manejar de esa manera, ¿sí? La otra está n menos 1. Y las otras pues serían t sub j menos 1. Ahí no lo separan dos sumatorias al lado. Por eso les decía, muchachos, que hay que acordarse bastante de sumatorias. Bueno, entonces hay que analizar los tres posibles casos. Mejor caso, ¿cierto? Realiza el menor número de pasos. Peor caso, cuando realiza, ¿qué? El mayor número de pasos, ¿cierto? ¿Y caso? Promedio. ¿Estamos allí? Uno como entonces sabe que es un caso promedio. Vamos a, aquí lo dice. Uno suele suponer que es la mitad del peor caso para facilitarse la vida, pero realmente, estrictamente hablando, se hace es un análisis estadístico y se saca es el promedio esperado, ¿sí? La esperanza, se llama. Pero nosotros no somos estadísticos y yo sé que ese curso de estadística tanto en ingeniería está adelante y en tecnología no se ve. Vamos a suponer sencillamente que es el peor caso a la mitad, ¿sí? Es un buen acercamiento, ¿sí? Pero estrictamente hablando es un método estadístico del valor esperado, ¿sí? Pero no vamos a molestarnos la vida, ¿vamos? Si se hacen X comprobaciones, en el peor caso se hacen X media comparaciones, o sea que entra la mitad. Pasos de la peor comparación. Exactamente. Pero realmente, ¿por qué el método estadístico? Porque uno tiene que ver el pool de entradas y cómo se configuran y mirar dónde entra la mayoría de casos. Y puede ser que esto no sea así, pero esto es un buen indicador. O sea, suponer que entra la mitad de las veces. ¿Sí me siguen? ¿No es una campana? ¿Cómo? ¿Solo que le dice la campana? Sí, eso es de hecho de una distribución, es una distribución gaussiana y hay que buscar la media. Entonces, y uno se basa en el valor de la probabilidad en la media y con eso, con ese porcentaje de probabilidad hace el cálculo exacto. Está haciendo lo correcto. Pero no vamos a hacer eso, ¿sí? Sí, es una distribución gaussiana, de hecho, ¿sí? Que uno toma la media, pero no vamos a entrar en eso, ¿sí? Entonces, muchachos, siempre vamos a suponer que es la mitad de las veces de quién, del peor caso. Vamos a suponer que es la mitad de las veces. Bien. Entonces, muchachos, bueno. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Si ustedes entran a analizar el mejor caso, entremos a analizar el mejor caso, muchachos. Entonces, uno puede mirar, para j igual a 2, para el mejor de los casos es que esto nunca se cumpla. ¿Cuántas veces va a validar ahí? Una vez, ¿cierto? Cuando j es igual a 3, ¿cuántas veces va a validar ahí? Una vez. Estoy suponiendo que esto nunca se cumple. ¿Sí? Nunca. Para j igual a 4, siempre va a ser una vez. Y así sucesivamente, hasta j igual a n, ¿cuánto va a hacerlas? Una vez. Por lo tanto, t sub j aquí n es igual. Siempre out. ¿Cierto? Para cada t sub j lo va a hacer solo una vez. ¿Cierto? Siempre lo va a hacer una vez. Entonces, muchachos, es la sumatoria desde j igual a 2 hasta n de quién? De 1. ¿Y por qué aquí es 0? Siempre es 0. Porque no entra. Porque t sub j menos 1 y se vuelve una sumatoria de ceros.
¿cierto? Y si suma 0 1000 veces, ¿qué le da? 0. Entonces, ahí nunca va a entrar, ¿cierto? Y usted le pone lógica, si eso nunca se cumple, ¿qué esperaría usted de ese pedazo? Que no entre, ¿cierto? Que jamás entre. Entonces, muchachos, nos queda solucionar sumatoria desde j igual a 2 hasta n de quién, de 1, ¿cierto? Y aquí viene ya matemáticas discretas 1, ¿cierto? Con el tema de las sumatorias. Entonces, muchachos, recuerden que las sumatorias uno trata de llevarlos a algo que se llaman formas cerradas. Las formas cerradas tienen soluciones conocidas, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan eso de matemáticas discretas 1? ¿O no? Hace un año. Eso es tema de matemáticas discretas 1, son como 3 clases, ¿sí? Tienen que acordarse de las formas cerradas, ¿cierto? Sí, de las formas cerradas. ¿Y cómo llevar una sumatoria a la forma cerrada? ¿Cierto? Tienen que acordarse de eso. En Google pueden buscar formas cerradas de las sumatorias. Igual pueden repasar sus apuntes. Igual eso está en el contenido de matemáticas discretas 1. ¿Sí? Entonces, muchachos, esta es la forma cerrada conocida, ¿cierto? La sumatoria desde igual a 1 hasta n de una constante es igual a esa constante por n, ¿cierto? ¿Qué constante tenemos aquí? 1. Pero resulta que este índice, ¿qué pasa? No es 1. Tenemos que llevar la sumatoria a ese índice, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿qué es esta sumatoria? Sencillamente, ustedes hacen desde igual a 1 y le restan el que añadieron, ¿cierto? Para hacerla desde igual a 1, ¿cierto? ¿Cuántas veces le añadí? ¿Qué le añadimos? Es una sumatoria de puros unos, ¿cierto? Es constante. ¿Sí? Es 1 más 1 más 1 más 1. Y el primer índice, pongámosle lógica. Aunque esto es tema de discretas 1, muchachos. 1 más 1 más 1 más 1, más 1. Entonces, ¿qué índice es este? Este índice es 2. Este índice es 3, 4, 5, 6 y este es n. Eso es lo que me representa la sumatoria, ¿cierto? El primer índice es 2 y el último índice es n. Para que sea desde igual a 1, ¿qué hacemos? Le sumamos un índice, ¿cierto? Le sumamos este índice y le sumamos ¿qué es? 1. Pero para equilibrar lo que tenemos que hacer, restarle 1, ¿cierto? Eso es lo que se está haciendo ahí. ¿Ustedes acuerdan cuando corrían las sumatorias? ¿O no? Tienen que revisar sus apuntes de matemáticas discretas 1. O sea, recuerden que toda sumatoria deben llevarla ¿a dónde? No, eso es de matemáticas discretas 1. Se lo digo porque yo enlace edito el curso, ¿sí? Entonces sé qué temas de ahí. O sea, enlace de tu lado edito ese curso. Entonces sé que pues me toca darlo. Yo me acuerdo que pero Leo Sí, pues yo sé que ella sigue el contenido tal cual es. O sea, ella no esperaría nada raro, ¿cierto? Porque pues yo sé cómo enseño. Que ella me enseñó a mí. Entonces, pues, Es que ya está. sí. No, ella ya bastante tiempo acá. Entonces, sí, ella ya enseñando el curso ya bastante tiempo. Entonces yo sé que ella lo hace. Entonces, tienen que revisar los apuntes. Entonces, muchachos, ¿qué hago para meter el índice 1? Agrego uno más. Pero sumé 1. ¿Qué tengo que hacer para equilibrarlo? Tengo que restarle 1, pues le sumé 1, le tengo que restar 1 para que no se me pierda. Entonces, muchachos, esto se vuelve la sumatoria desde igual a 1 hasta n, que ya es forma cerrada, menos 1. Si resolvemos la forma cerrada sería c por n, ¿y cuánto vale c? 1. Entonces se vuelve n menos 1. ¿Sí me siguen allí? Entonces, por lo tanto, este se hace n menos 1 veces. ¿Sí lo ven? al resultado de la sumatoria. Sí, correcto. Recuerden que tenemos que sumar cada t sub j, ¿cierto? Ya sabemos que cada t sub j vale 1, porque para cada valor de j, ¿cuántas veces entra? Una vez nomás, ¿cierto? Solo una vez. Pero ahí estamos suponiendo el mejor caso. Ese es el mejor de los casos. Por eso, te estoy diciendo, esa validación es válida para el mejor de los casos. Sí, correcto. Y si fuera el peor de los casos. Ahora voy a entrar al peor de los casos. No, es que falta. No, porque es que yo estaba pensando que ese era para todos. Ojalá. No, eso es para el mejor de los casos. Ahora nos falta analizar cuál.
El peor de los casos. Muchachos, les pregunto, ¿preguntas hasta aquí? Lo que hice acá fue un juego de sumatorias al final, dígame. ¿En dónde? La sumatoria. Recuerda que al final esto es una suma, ¿sí? Cuyos índices son desde 2 hasta n, ¿cierto? Por eso acá lo puse, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, necesito pasarlo a la forma cerrada para poder hacer eso. Entonces, ¿qué hago? Yo sé que el índice es 2, ¿cierto? Necesito atrasarlo 1. Para trazarlo 1, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumarle 1, o algo con índice 1. ¿Y el índice 1 cuánto me vale? Más 1. Pero como sumé eso, se lo tengo que restar, porque si no se me daña la ecuación, ¿cierto? Si yo sumé algo, para que no se me dañe tengo que restarlo, ¿sí? Entonces, eso fue lo que se hizo acá. Ya aquí tengo forma cerrada, y la forma cerrada ya le puedo aplicar la fórmula, ¿cierto? Una sumatoria siempre tiene forma cerrada cuando el índice es 1. Excepto para la AR elevado a la I, sí, porque el AR elevado a la I es desde 0. Igual esas formas cerradas yo en el parcial las doy, pero las tienen que aprender a usar. Yo en el parcial se las doy porque son los cursos discretos. Si fueran matemáticas discretas, suerte, ¿sí? Pero no. Lo que necesito es que sepan cómo... Ustedes sepan cómo llevarlo a la forma cerrada. Tienen que revisar sus apuntes de matemáticas discretas. De todos modos, si no recuerdan, yo tengo las diapositivas del profesor, unas diapositivas viejitas del profesor Oscar Bedoya que explican eso paso a paso, ¿sí? Entonces yo les subo eso. Ya es su responsabilidad revisarlo. Ahí el profesor Bedoya explica eso pasito a pasito. Él es la característica del pasito por pasito, ¿sí? Sí. Por una sumatoria, Daniel. O sea, la sumatoria de 1 hasta n. O sea, este n, Eso es equivalente a n. esto es el equivalente a n. Quizás te confunde, sí. Si quieres ver unos paréntesis acá, sí. Estás confundido. Digamos que sí, digamos que de pronto allí falta un paréntesis, ¿sí? Para que no se enrede, sí, un paréntesis. Entonces, esto es una sumatoria sola, sí, claro, porque si lo haces 1 menos 1 da 0 y sumatoria 0 da 0, no, entonces daría otra cosa. Entonces, no, resolvemos esta con la forma cerrada. Y la forma cerrada que te dice, hey, multiplica eso por n, ¿sí? Y ahí está, ¿cierto? Entonces, bien, muchachos. Entonces, estamos claros que es n menos 1 por eso, ¿cierto? Solucionamos la ecuación. Obviamente, si uno lo mira de otro aspecto, ¿cierto? Si esto siempre se hace una vez, ¿cierto? Pues se va a hacer n menos 1 veces siempre, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuántas veces se hace esto en cada ciclo? Una vez. Si le ponen desde otra lógica, ¿cierto? La lógica más sencilla. Pero ¿por qué explica ese procedimiento de esa manera? Porque no siempre es lo mismo, ¿cierto? Si usted le echa lógica, si esto siempre se echa una vez, ¿qué pasa? Va a ser n menos 1, ¿cierto? Es lo mismo que esto y que esto, ¿cierto? Solo se hace una vez cada vez, ¿sí? Pero lo hago de esa manera porque lo vamos a necesitar cuando ya, no siempre van a ser los algoritmos así amables, ¿sí? Van a ver a veces que varía o que no varía lo mismo. Hay que mirar cómo se comporta el ciclo interno, ¿cierto? El ciclo interno, ¿cuántas veces se hace por cada variación de quién? Del ciclo externo. Si vieron lo que hicieron acá, ¿no? Muchachos, cuando estos Tetsuj lo ponen así, estoy mirando cómo se comporta el ciclo interno con respecto a quién, al de arriba, ¿cierto? Porque el ciclo interno se hace tantas veces, se haga el ciclo externo, ¿cierto? Por esa razón, lo más conveniente es separarlo de esa manera, mirar cómo se comporta el ciclo externo con respecto a cada iteración de quién. Perdón, el ciclo interno con respecto a la variación de quién? Del ciclo externo. Porque el ciclo interno, las veces que se hace, depende de cuántas veces se hace quién. Del ciclo externo, ¿cierto? Ese ciclo interno depende del ciclo externo, ¿sí? Por esa razón colocaron ese Tetsuj 2. Tetsuj 2 las veces que se hace cuando J es igual a 2. Tetsuj 3 las veces que se hace cuando J es igual a 3. Y así sucesivamente. Entonces la recomendación es siempre separarlo así. Ahí era obvio que era n-1, ¿cierto? ¿Por qué?
Porque si eso siempre se hace una vez, es equivalente a las líneas anteriores. ¿Cuántas veces en cada ciclo se hace esto? En cada ciclo, en cada iteración se hace esto. Una vez, ¿cierto? Eso siempre va a ser una vez. Por lo tanto, debe dar n menos 1. ¿Sí me siguen allí? Eso era, no sé, yo creo que algunos lo pillaron, ¿cierto? Rápidamente. Que eso era obvio que era n menos 1, pero se hace este procedimiento porque no siempre es igual, ¿sí? No siempre es así de trivial, ¿sí? Entonces, por esa razón hicimos este procedimiento. Piensen, muchachos, primeras reglas con eso. Asuman n's grandes, ¿cierto? No, en lo posible no le den valores a quién, a n. Tercero, estamos contando iteraciones, ¿cierto? ¿Cuántas veces iteramos eso, ¿cierto? Cuarto, si hay ciclos internos, hay que mirar cuántas veces se hace por cada valor de quién, del ciclo externo, porque si uno lo piensa a mirar general, se puede llevarse una sorpresa desagradable, ¿sí? Cuando hay un ciclo interno, siempre va a haber una sumatoria, ¿cierto? Siempre la va a haber, ¿sí? Porque va a ser el número de veces que se hace con un valor, más el número de veces que se hace con el siguiente, más el número de veces con el siguiente, y así hasta terminar todos los valores válidos del ciclo externo, ¿sí? Entonces uno debe tener mucho cuidado con esto, muchachos. Seguimos y efectivamente, muchachos, vamos con... ¿Quién cree? Con el peor de los casos. Entonces el peor de los casos nos toca revisarlo con lupita, ¿cierto? Entonces, muchachos, de acuerdo a la estructuración de este problema, ¿cierto? Aunque no siempre es así, pero en este curso no vamos a tampoco a complicarnos demasiado con esto, es que en el peor de los casos, muchachos, recuerden que el peor de los casos es cuando más hace trabajo, ¿cierto? Entonces yo voy a suponer que esto siempre tiene un valor ¿qué? Mayor. True. ¿Eso siempre es? Verdadero. Por lo tanto, ese while, ¿cuándo se muere? ¿Cuándo termina? No, la cantidad de veces que tarda ahí en llegar desde un valor dado hasta dónde. Hasta 0, ¿cierto? O sea, y comienza en un valor cualquiera y empieza menos 1, menos 1, menos 1 y ¿dónde para? En 0. Entonces vamos a mirar, ¿cierto? Entonces aquí ya uno empieza a mirar. Yo lo que suelo recomendarle a los muchachos es que tabulen, ¿cierto? Entonces, no, eso no importa. O sea, supongan n muy grande, sino que uno puede empezar a mirar el comportamiento. Entonces, yo la recomendación que hago es mirar una tabla, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, al valor de la tabla, vamos a empezar a darle valores a quién. Al j, ¿no? Entonces, j, ¿desde dónde comienza? 2, 3, 4, 5, 6. Y acá, cuando lleguemos ahí, vamos a intentar darle un valor a n, ¿cierto? Hasta ahí llega, ¿cierto? Entonces vamos a observar, ¿cierto? ¿Cuántas veces se va a hacer? ¿Cierto? Cuando j es igual a 2, ¿qué valor inicial tiene i? Y es, observen en la línea 3, ¿qué valor toma i? 1, ¿cierto? Entonces cuando entra al ciclo, ¿qué valor tiene i? 1, ¿cierto? Entonces, valores posibles de i, 1, ¿cierto? Listo, entra. ¿Qué le pasó i aquí? O sea, entra siendo 1 y toma ¿qué valor? 0, ¿cierto? 0 porque le resta 1 ahí. Aquí le restan 1. Entonces se vuelve 0. ¿Y qué pasa ahora con el ciclo acá? ¿Qué le dice? Cuando i sea mayor que 0. Cuando i sea mayor que 0, ¿qué pasa entonces? Ahí ya no se hace. Ahí no hay nada más que hacer. ¿Y este comienza en qué valor? Acá. En 2. Luego es 1, 0. 3, 2, 1, 0. Aquí. 4, 3, 2, 1, 0. Aquí. N menos 1. 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y aquí. N menos 1, N menos 2. ¿Y a dónde termina? En 0. ¿Cierto? ¿Sí lo ven? Entonces, muchachos, ahora miremos cuántas veces lo hace aquí. ¿Lo hace? 2 veces. ¿Aquí cuántas veces lo hace? 3 veces. ¿Cuánto lo hace aquí?
4 veces. No, recuerden que miramos por cada iteración. Nada de general por ahora. ¿Listo? 5. ¿Aquí cuántas veces lo hace? 6. Correcto, las mismas veces que el J. ¿Y aquí cuántas veces lo hace? N-1, pero como cuenta desde 0, entonces sería N veces. Entonces, este valor aquí N es igual, si ustedes observan, a J, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos concluir? Para cada valor de J, ¿cuántas veces va a hacer el ciclo, el 4? ¿Cuántas veces lo hace? J veces, ¿cierto? Si ustedes lo ven, si J es igual a 2, ¿cuántas veces hace el iterador? 2 veces. Si J es igual a 3, ¿cuántas veces lo hace? 3 veces. Cuando J es igual a N, ¿cuántas veces lo va a hacer? N veces, ¿cierto? Por lo tanto, Tetsu J, perdón, ¿a qué es igual? Recuerden que Tetsu J sería para cada valor. Tetsu J sería igual a J, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Por lo tanto, Tetsu J, ¿qué es igual? A J, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para cada valor de J se va a repetir J veces, ¿cierto? Entonces, muchachos, bueno. Entonces, muchachos, para cada J, ¿cuántas veces se va a repetir? J veces, si lo ven aquí el J, ¿cierto? Y bueno, y para cada uno se va a hacer J menos 1 veces. Recuerden que estamos contando el de arriba. Las veces válidas, muchachos, ¿cuántas veces se hace? El número de veces, ¿cierto? El principal menos 1. Porque recuerden que eso siempre contamos el de qué. El de salida. Entonces, muchachos, eso va a ser, inicialmente, el primero va a ser la sumatoria desde J igual a 2 hasta N de J. Y la otra va a ser la sumatoria desde I igual a 2 hasta N de J menos 1. Entonces, aquí ya nos toca otra vez jugar ¿con quién? Con la sumatoria, ¿cierto? Entonces, eso se me dañó feo. Ve, no he revisado bien esta... Bueno, no importa, igual aquí salió bien. Entonces, muchachos, tenemos las dos formas cerradas. Yo se las recuerdo. Sumatoria desde I igual a 1 hasta N de I es igual a N por N más 1 sobre 2. Y la otra forma cerrada que conocíamos, desde N I igual a 1 de una constante igual a la constante por qué? Por E. Aquí lo que están mostrando, muchachos, es lo que hicimos la anterior vez. Que la sumatoria desde N, desde I igual a 2, de J igual a 2 de 1, es igual a la de 1 menos 1. Eso es lo que hicimos la anterior vez, ¿cierto? Ahora bien, muchachos, por propiedad de las sumatorias, primero tenemos que desbaratar. Por propiedad de las sumatorias tenemos que la sumatoria de J menos 1 es igual a la sumatoria de J menos la sumatoria de 1. Eso es por propiedades de las sumatorias, ¿sí? Recuerden que a la larga eso es sumas, una forma de representarlo de una forma más abreviada. Pero la sumatoria no sigue siendo 1. ¿Cómo? La sumatoria de 1 no sigue siendo una constante ya. ¿Aquí? Sí. Eso es una constante. 1 es una constante. ¿O no? Entonces, muchachos, ¿qué hice aquí? Desbaraté la sumatoria, ¿cierto? Recuerden que por propiedades de las sumatorias, si ustedes tienen sumatoria de A más B es igual a la sumatoria de A más sumatoria de B, por propiedad distributiva, sí, de la suma. Eso es una suma, ¿sí? Eso no tenemos más problemas con eso. Entonces, muchachos, observen acá. ¿Qué me toca hacer? Entonces ya sabemos que la sumatoria desde J igual a 2 hasta N de 1 es igual a N menos 1. ¿Eso dónde lo sacamos? Del anterior vez, ¿cierto? Eso ya lo sabíamos. Ahora tenemos que averiguar la sumatoria desde J igual a 2 hasta N. ¿Cuánto nos daría? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Vamos a hacerlo por acá. Sumatoria de J igual a 2 hasta N de J. Entonces, conceptualmente, ¿esto qué es? ¿Cómo podemos expandir esta sumatoria? ¿Cómo nos queda expandir? Expandamos. Queda 2 más 3 más 4 hasta más. ¿Estamos claros? ¿Sí? Pero, ¿y esto qué índice tiene cada uno? Esto tiene índice 2, esto tiene índice 3, índice 4 hasta índice
n. Recuerden que estos son los índices. ¿Listo? Esos son los índices. O sea, cuando j es igual a 2, pues ¿cuánto vale el valor del j? Pues 2. ¿Cierto? No hay ninguna dependencia. Entonces, muchachos, yo necesito que sea desde j igual a 1. ¿Qué hago? ¿Qué debería hacer? Regresar un índice, ¿cierto? Pero ¿cómo regreso ese índice? Miro. Entonces, como es la sumatoria de j, j igual a 1, pero es por esa razón. Entonces, ¿cómo queda? 1 más 2 más 3 hasta más n, pero ¿qué tengo que hacer? Lo que sumo lo tengo que restar. Sí, por eso, a todo, Daniel. A todo. Sí, no, claro, absolutamente todo. Lo que pasa es que uno en el tema de la sumatoria son suma, entonces usted puede aplicar las propiedades distributivas, asociativas, de la forma que quiera. Eso es muy flexible en ese aspecto. Entonces, muchachos, yo abstraigo esto. ¿Esto en qué se me convierte? ¿La sumatoria de qué? De j igual a 1 hasta... ¿De quién? De j menos 1. No. Se lo quito a... O sea, si expandí la sumatoria, le agregué a toda la sumatoria 1, ¿cierto? Y ahora le quito 1. Estoy solo con la sumatoria de j. ¿Sí? Ya sé cuál es la confusión. Este de acá, no, solo separé en dos problemas. O sea, yo separé mi primer problema la sumatoria de j y mi segundo problema la sumatoria de 1. ¿Sí me siguen allí? Sí, yo lo separé. Ese pedacito que está ahí es solamente la sumatoria de j. Sí. Y ese es... Sí. ¿Ya? ¿Sí estamos allí, muchachos? Lo primero que hice fue desbaratar esa sumatoria. Muchachos, estrategias con esto, uno tiene que ir simplificando. ¿Cuál es la primera simplificación? Partir esa sumatoria, aprovechar que la sumatoria de A más B es igual a la sumatoria de A más sumatoria de B. Son sumas, eso uno puede aplicar las propiedades de forma abusiva, si quiere. Entonces, muchachos, ¿qué hice acá? Yo tengo la sumatoria desde j igual a 2, pero ¿cuál es mi problema? ¿A dónde lo quiero llevar? ¿A dónde lo quiero llevar? A forma cerrada. ¿Es necesario llevarlo a forma cerrada? Entonces, ¿cómo lo llevo a forma cerrada? Tengo que atrasar un índice, ¿cierto? Entonces, si coloco con j igual a 1, ¿qué tengo que sumar? Para que esto se cumpla. Para j igual a 1, como es j, ¿cuánto vale j cuando j es igual a 1? Válgase la redundancia. Vale 1. Pero como sumé 1, ¿qué toca hacer? Restarle 1, ¿cierto? Entonces, yo abstraigo esta parte como la sumatoria de hijos 1 afuera, ¿cierto? Entonces, esto ya tiene solución, que es n por n más 1 sobre 2 menos 1, que es lo que llegamos acá. Y falta el otro pedazo, ¿cierto? Que es esta que reste acá, menos n menos 1, ¿cierto? Ese es el último pedazo. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Cómo conviertes el j igual a 2 de n hasta 1 en n menos 1? Es que lo que pasa es que esta sumatoria que te sale aquí, este pedacito, es exactamente igual al que hicimos antes. Por eso, entonces tendría, pues, si yo quiero llegar al anterior, entonces simplemente llego al término ese y le resto 1. Sí. Y sería igual a esta acá. Correcto. Sí, esta sumatoria fue la que hicimos en la primerita. Por eso es que la pasé rápido. Entonces, lo mismo. Atraso el índice, pero como todos son 1, sumo y resto 1. Nada más que hacer. Ahora bien, resuelvo y pues ya ustedes sabían que eso da n menos 1. ¿Cierto? Eso es ya del anterior que hicimos. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? A esto le tengo que restar eso, pues porque aquí está así. Entonces queda este pedazo que es la sumatoria de j menos este pedazo que es la sumatoria de 1, ¿cierto? Ustedes observan, muchachos, en qué términos nos da eso ahí. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven en el primer término? ¿Qué va saliendo? ¿Qué ven que va saliendo? En el primer término de acá, en este término, ¿qué va saliendo? Más o menos. Un cuadrado, ¿cierto? N cuadrado. ¿Y la anterior qué vieron? Un n, ¿cierto? Entonces ustedes van viendo cómo solo el hecho de la entrada puede convertir una complejidad que es n, que vamos a después denominar lineal, a una complejidad cuadrática. Y ustedes saben que a medida que crece n,
la diferencia entre una ecuación con polinomio de primer orden versus un polinomio de segundo orden, ¿qué pasa? ¿Cómo es el comportamiento de un polinomio de primer orden? Lineal. ¿Y cómo es el comportamiento de un polinomio de segundo orden? Pues no es exponencial, sino que se curva, exactamente, no es que exponencial, el crecimiento es muy rápido. No, porque aquí vamos a tratar algoritmos exponenciales, entonces por eso te hago la aclaración. O sea, como cuando vean exponencial ya ven que eso se dispara, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Solamente el hecho de una entrada hace que un algoritmo pase de ser lineal a ser cuadrático, y eso ya es una diferencia importante, ¿sí? Porque ya cuadrático, cuando n es muy grande, ¿qué pasa? Ya saber una diferencia grandísima, ¿sí? Solo el hecho que la entrada, ¿cierto? Solo cambia el orden, ¿sí? Miren cómo afecta al algoritmo, ¿sí? Pasamos. La complejidad, cuando en mejor caso, ¿cuánto es? N. Es lineal. Y en el peor caso, ¿cuánto es? Cuadrático. ¿Sí vieron? O sea, pasamos de una complejidad lineal a una complejidad cuadrática. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, los de atrás que están como medio callados. ¿Sí? Ahorita los voy a aterrorizar con un ejercicio de Sócrates, no mentiras. Bueno, entonces, muchachos, bueno, ahí lo hacen. ¿Y qué dio? ¿Dio un polinomio de segundo orden? Sí, ahí está resuelto. Bien, muchachos, ahora, para caso promedio, yo les dije, supongan la mitad del peor caso. ¿Cuántas veces es la mitad? ¿J? Menos, ¿cierto? La mitad de las veces que n. No se compliquen, es la mitad de... Porque si uno se pone a hacer análisis de rigor, tendrían ustedes que haber visto un curso de estadística antes, ¿sí? Entonces, sencillamente la mitad de las veces. O sea, cuando yo les pido análisis promedio, de caso promedio, supongan la mitad de las veces, y ya, ¿sí? ¿Qué? Entonces, muchachos, lo resolvemos, ¿cierto? Y eso nos va a dar n más n1 sobre 4, ¿cierto? Menos un medio, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? ¿Qué ven ahí? ¿Sigue siendo qué? Miren la ecuación que dio. ¿Eso sigue siendo qué? Cuadrático. Entonces, ¿qué podemos decir de este algoritmo? Mejor caso, ¿qué comportamiento tiene? Lineal, ¿cierto? Es complejidad en términos de n, es una ecuación de primer orden. Y caso promedio, ¿qué tipo de complejidad es? Cuadrático. Y el peor caso, ¿qué tipo de complejidad es? Cuadrático. Cuando ustedes les pregunten por un algoritmo, que cuál es su eficiencia, uno le habla del caso promedio. Por lo tanto, este algoritmo se considera cuadrático, ¿cierto? Realmente ese es el algoritmo de ordenamiento n cuadrado, son cotas malas. Este algoritmo es malo para n grandes. Entonces vamos a ver de en adelante después que n log de n es lo que uno suele trabajar, n log de n, n por logaritmo de n. Entonces, bien, muchachos, entonces vamos a ver si me siguieron la idea con un ejercicio de Sócrates, ¿cierto? Entonces, vamos a ver.